Hemos organizado este evento con el ánimo de divulgar los trabajos de investigación, tanto del grupo de investigación como de los trabajos que han adelantado otros investigadores en otras instituciones. ¿Sí? Ejemplo de ello es la ponencia que viene a continuación. ¿Sí? Les voy a presentar a la profe Luisa Fernanda Castillo Guerrero. Fuerte el aplauso para la profe. La profe Luisa es tecnóloga en actividad física del SENA, profesional en administración deportiva de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica en colaboración con la Fundación CINDE, y se ha desempeñado como instructora SENA durante 7 años y ha trabajado en proyectos deportivos y recreativos, también con población víctima del conflicto armado. Hoy, hoy nos trae una ponencia titulada Mujeres, Entretenimientos y Desarrollo Rurales. Fuerte el aplauso para la profe. Muy buenas tardes para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Aquí el día de hoy pues vengo invitada y pues también les cuento que hice parte del semillero de investigación, hago parte todavía del semillero. Me alegra mucho estar aquí nuevamente en este espacio que es casi como mi casa, porque pues a mí siempre me gusta recordarles, así como lo mencionó el profe, en algún punto yo también estuve ahí como ustedes, porque fui tecnóloga, hice todo el proceso. Entonces, es también como para mostrar que son procesos que podemos llevar, que podemos hacer muchísimas cosas. Este es un campo que nos abre el espacio para hacer muchísimas cosas. Entonces, pues el día de hoy les voy a presentar una pequeña parte de lo que fue mi tesis en la maestría, que está denominada Mujeres, Entretenimientos y Desarrollo Rurales. Va a un enfoque hacia la parte que es la recreación y pues la importancia que tienen las mujeres dentro de estos procesos. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, aquí inicio con una frase, que de pronto, pues bueno, ahí ustedes la leerán. Y en este momento yo les hago una pregunta. Eh, ¿Cuál creen ustedes que es el porcentaje de ocupación de las mujeres en labores, en sus trabajos, con respecto a los hombres? 30%. Digamos, el porcentaje que tienen las mujeres de ocupación, de trabajo, o sea, en el ámbito laboral con respecto de los hombres. 120. Bueno, el compañero está muy cerca, porque el porcentaje de ocupación para los caballeros está en un 70%, en las mujeres está en un 40%. Entonces, pues, no más, este dato es tomado en la globalidad y por lo general ese tipo de información solamente lo tenemos de la ciudad, de las ciudades grandes. Imagínense entonces cómo vienen siendo estos procesos en la ruralidad. Entonces, si hablamos del trabajo y en otro espacio también, como para ponerlo en contexto, laborales, nosotros sabemos que son, digamos que por regla, 8 horas diarias de trabajo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que son solamente 8 horas diarias, por ejemplo, en mujeres, o se puede dar un poquito más? ¿Más? ¿Más o menos cuánto? Para allá, 10 horas más. Está en un promedio de 10 a 15 horas. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que es no remunerado y es el que se lleva a cabo dentro de nuestros hogares. ¿Sí? Seguramente aquí muchos de ustedes, independientemente de si son caballeros o damas, ya de pronto tienen hijitos, ¿cierto? Entonces, esas son labores que no son reconocidas, pero que sí es tiempo
que no es reconocido. Entonces, ahí también llega como a esa parte. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces aquí a parte global, lo que también les voy a mostrar pues, es esa invisibilización de las mujeres que han tenido a lo largo de la historia, el poco reconocimiento de sus labores en entornos familiares, sociales y comunitarios, porque pues hay muchas mujeres que trabajan y se mueven, pero pues nunca tienen ese reconocimiento, y pues tampoco pues también es que lo estén buscando, simplemente lo hacen por convicción, y vamos a ver más adelante que va a ser también por un trabajo por su comunidad. También las luchas que se han dado por el reconocimiento, defensa de los derechos de las mujeres, en este caso pues las mujeres rurales. Y también vamos a ver el impacto de la lucha femenina en medio de una sociedad patriarcal, el papel de las mujeres y los diversos roles por medio de los cuales han aportado al desarrollo de sus comunidades. Porque sí es importante y es de resaltar que estos procesos están intermediados por muchas situaciones, entre las cuales yo les puedo mencionar. Podemos hablar de violencia y de muchos tipos de violencia. Puede ser violencia intrafamiliar, incluso también conflicto armado. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, muchas familias, no solamente las mujeres, sus familias, han sido víctimas de desplazamiento, ¿cierto? Y a veces toman esa decisión fuerte de, no, vuelvo a mi territorio y trabajo por mi territorio. Y ahí es donde también vemos a esas mujeres lideresas, donde dicen que a pesar de las situaciones que se puedan enfrentar, pues están al frente de su comunidad. Y no solamente de pronto en el ámbito femenino, solamente trabajo por mujeres, no. Trabajan por toda la comunidad, por sus hijos, por sus esposos, porque muchas, digamos que en estos procesos de violencia han perdido su familia, les han matado a sus esposos y ellas han tenido que surgir solas dentro de estos procesos. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño recorrido histórico y pues nomás teniendo como ejemplo, tal vez no está aquí muy implícito, pero pues si vemos en la época donde empezaron a cazar a las brujas eran mujeres a las cuales metían en la hoguera por pensar diferente, por querer hacer cosas de manera diferente. Entonces han venido atravesando estos procesos en la historia. Entonces aquí, ya relacionándolo un poco más con esos entretenimientos, aquí vemos que las actividades realizadas en el tiempo libre eran prohibidas, eran pecaminosas cuando lo vemos desde esa manera donde en la Grecia los hombres tenían acceso a este tipo de actividades, pero entonces para ellos no era pecado porque había digamos que un factor que intermedia y es el dinero. El que tiene dinero puede tener entretenimiento y puede tener diversión. Cuando lo hacen las personas que están en la parte baja de la escala, pues eso está mal visto. Aquí pasamos en que la diversión, la risa, el encuentro y todas las acciones humanas que de ello emergen han sido lugares destinados a los hombres. ¿Por qué? Porque a las mujeres históricamente les ha tocado estar en su hogar, comportarse bien, hacer muy bien las labores en el hogar y pues ojo, usted se sale de esos parámetros porque ya no es bien visto. Entonces digamos que intermedia un poco de entonces el poder, lo hablamos desde la parte económica y también la parte eclesiástica, donde todo se convierte en un pecado. Siguiente. En la Edad Media, una buena mujer en sus tiempos libres debía realizar actividades propias de su rol, de manera que su familia estuviera bien atendida, o sea, tiene que lavar, tiene que tener la casa limpia, tiene que cocinar y tener todo en orden. No había tiempo para absolutamente nada más, porque tiene que atender bien a su familia. También, pues aquí se abre un pequeño espacio donde las mujeres nobles participaban en juegos de salón, actividades musicales, entre otras, pero todo bajo las normas morales y religiosas. ¿Qué son esas normas morales también? Tener la supervisión de un hombre, ¿cierto? De que no vaya a pasar absolutamente nada de lo que de pronto no está programado aquí, ¿sí? Porque históricamente, tanto las mujeres como los niños han sido tratados como personas indefensas, que no podían tomar decisiones ni acciones si no era con el consentimiento de un hombre o que aprobara un hombre.
pues obviamente todo esto ha venido cambiando. Siguiente, por favor. En el siglo XVIII, los salones literarios para las mujeres de élite, y también aquí ya empezamos a hablar un poco más del ocio, que se limita al ámbito doméstico, entonces a la costura, a la lectura, y pues aquí también se refuerzan esos roles de género. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver como un poco ese cambio y qué es lo que se está viendo en la normalidad o en la actualidad sobre que se podría interpretar con el ocio, con el tiempo libre. También aquí en la clase media se participa de clubes sociales, tertulias, actividades benéficas como esparcimiento aceptable. Entonces aquí ya empezaron a tener un poquito más de libertades, ya pueden asociarse con otras mujeres, ya pueden hacer otro tipo o participar en otro tipo de espacios. Sí, por favor. Aquí ya vemos que empieza un poco más esa revolución. Entonces en el siglo XX, en los años 20, el acceso al cine son nuevas formas de expresión corporal. Ya las mujeres podían tener esa libertad de poder salir y poder bailar, de poder hacer otro tipo de acciones que las entretuvieran. También en los años 50, pues empezó a estar intermediado por la televisión, empezó a estar intermediado por la radio. Claro que aquí también se promueven los modelos de domesticación centrados en el hogar, en la paternidad, en el bienestar y en el consumo. Más o menos por esta época, un poquito más adelante, es donde se gana el derecho a que la mujer tenga una participación en algún sentido política, donde ya ella puede ejercer ese derecho al voto, a elegir, a participar, a empezar a ser un ser político. Porque como les decía, las mujeres en un momento eran seres denominados como de indefensión y que no podían estar como tener independencia o tomar decisiones por ellas mismas. Siguiente, por favor. En los años 60, pues aquí ya se empezó a hablar de estereotipos de género, donde se abren los espacios para la moda, el cine, la cultura, las fiestas populares. También está en los 70 el auge del feminismo, el modelo tradicional, lo que desafía y reclamó espacios de esparcimiento propios, diversos y liberados para las mujeres. Entonces, aquí en una contraparte, pues también podemos ver que todo lo que está en este momento ha sido relacionado a esas luchas que se han venido enfrentando y que de alguna manera vienen beneficiando casi que a las mujeres que están en la ciudad. Entonces ahí vemos que se ve un poco relegada esa participación de la mujer en la ruralidad. Bueno, ¿y ahí qué también qué está pasando? Pues digamos que ahí es donde empezamos a conectar en esos espacios de tertulia y donde empezamos como también nosotras a tener esa información de cuáles son esos momentos de entretenimiento que podría tener una mujer en la ruralidad. No sé, por ejemplo por aquí, ¿ustedes qué creen que las mujeres pueden tener como espacios de entretenimiento en la ruralidad? ¿Cómo? No hay alternativas. Ustedes dicen no hay muchas alternativas. Por allá atrás, ¿qué opinan? ¿Cuáles serán esos espacios de entretenimiento para la mujer rural? ¿No? ¿Cómo? No te escucho. ¿Un picnic? Tal vez no. Dime. Chicos, les pido un poquito de silencio para poder escuchar a la compañera. Gracias.
gracias. ¿De pronto alguien más? No, por aquí el profe nos quería decir algo. Sí, yo quería mencionar que en el Pacífico hay una expresión a propósito de la tertulia que es lavar chisme. Entonces, cuando las mujeres van a lavar chismes porque van a lavar y mientras están lavando hablan de su vida personal. Entonces, yo creo que es una práctica de entretenimiento. Exactamente, profe. Entonces, ahí, por donde el profe nos indica, van esos espacios de ocio, de entretenimiento. Sí. Exactamente, por aquí nos mencionan que son los espacios de encuentro del mercado, por ejemplo los domingos, que tienen su huerta, que tienen sus plantas, se dedican a eso es entretenimiento. Así tal vez para nosotros aquí dentro de la ciudad, de pronto no veamos como esos espacios como entretenimiento para esas mujeres, esos son espacios de entretenimiento, el poder compartir con mi amiga, el poder echar chisme, ¿cierto? El poder hablar de otras cosas. Dime. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde nosotras empezamos a encontrar esos espacios, donde cuando hablamos de la religión, entonces ustedes saben que el domingo, por lo general en los pueblos, es el día de misa, el día de encuentro. También hablamos de las fiestas patronales, donde se reúnen y empiezan a organizar muchos espacios de participación, ¿sí? Entonces, también, a pesar de que ha pasado el tiempo, digamos que esos escenarios los ha venido intermediando la religión. Incluso, ahorita cuando el profe mencionaba que hay un pueblo en el Pacífico que es lavar, echar chisme, hay digamos que un espacio en el Pacífico también donde las mujeres se rebelaron. ¿Sí? Las mujeres se rebelaron y dijeron, no, pues es que nosotras también tenemos el derecho a bailar, a divertirnos, a gozar. ¿Sí? Incluso también lo podemos ver, por ejemplo, en los carnavales, ¿cierto? Ustedes saben más o menos cómo viene programado el carnaval de Barranquilla. Está antes de qué celebración religiosa. Uh-huh. ¿Sí saben cuál es esa fiesta religiosa que viene antes del carnaval de Barranquilla? ¿Sí lo recuerdan? ¿No? Viene la Semana Santa. ¿Sí? Entonces, claro, en esa semana de carnaval, por ejemplo, en Barranquilla, se permite de todo. ¿Sí? Igual podemos hacer un paralelo con el carnaval de Río. Allá también pasa de todo. ¿Pero por qué? Porque viene esa Semana Santa y tengo que hacer el acto de contrición y de arrepentimiento. Entonces me doy ese tiempo del disfrute, de liberarme, para luego entrar en ese espacio como de la reflexión. ¿Sí? Bueno, claro que ahorita actualmente ya en la Semana Santa no se da para eso porque ya viajamos, hacemos muchos planes, pero por ahí va el asunto, ¿cierto? Están intermediados por esos espacios. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno, aquí seguimos un poco con esto de uso de espacios públicos para el ocio, como bares, clubes, gimnasios, tradicionalmente están destinados para los hombres, ¿cierto? Pues creo que si ustedes hacen una evaluación o una pequeña evaluación, los aprendices que están en el programa de actividad física, y de pronto hacemos una evaluación, digamos que en mayor cantidad, claro que ahorita ya estamos un poco parejos. Antes, ¿qué tipo de población se veía más en el gimnasio? Los caballeros, ¿cierto? En trabajos de fuerza, en trabajos de desarrollo muscular, pero ya en este momento ya hay un poco más de acceso a estos espacios para las mujeres, para el fitness. Aquí también nos empieza a intermediar un poco el ocio digital, los videojuegos, ya hay un espacio más hacia otro campo que se empieza a abrir en este momento. ¿Que cómo se vive en la ruralidad? Claro, también se vive en la ruralidad, pero ahí tenemos que tener en cuenta que
muchos espacios rurales no cuentan con buena señal de internet. Puedo tener un celular, pero no tengo internet. Y tener un celular en este momento sin internet es casi como solamente para llamadas, y a veces ni siquiera para las llamadas, ¿sí? Y se los puedo decir con una experiencia muy cercana, no más aquí en la población rural de Usme. Saliendo a 40 minutos de Usme, no hay señal. Quedamos incomunicados, dime. La comunidad rural, ya llegando como hacia el páramo, ahí hay comunidad rural. ¿Hacia dónde? Más arriba. Entonces, esos son esos espacios. Y pues incluso también podemos hablar de cómo viene siendo el acceso para estas comunidades a la ciudad. Si me remito a este ejemplo que les doy de las mujeres con las que se trabajó en USME, les digo que nosotros estamos aquí dentro de la comunidad de la ciudad y de pronto no sufrimos por muchas cosas, pero aquí hay algo muy importante, que si una de esas mujeres necesita ir al pueblo, yo les puedo decir que solamente hay un transporte de ida por la mañana y uno de regreso. Pero si se me pasó ese transporte, necesito mirar a ver si de pronto una volqueta de las que pasa por aquí, o si pasa algún otro carro X, me lleva hasta el pueblo, ¿cierto? Entonces es muy complicada la vida en la vida rural, porque pues digamos que les estoy dando un ejemplo acá y que es supremamente cerca a lo que es la ciudad. Estamos hablando de Usme. Imagínense ustedes estar en otra población donde también hicimos una intervención, donde les cuento, es un corregimiento en Cartagena, pero para llegar al pueblo principal me estoy gastando aproximadamente una hora. Para llegar a ese corregimiento son 40 minutos en un carrito pequeño, donde el costo del transporte es elevado. Son aproximadamente 60.000 o 70.000 pesos que tengo que pagar para poder llegar a ese lugar, ¿sí? Y como les digo, todos estos espacios están intermediados por situaciones de violencia, por situaciones complicadas que han, digamos, que tenido que vivir en estas comunidades y que de alguna manera vienen siendo comunidades olvidadas. Entonces imagínense, ahí es donde esos procesos de liderazgo, donde las mujeres al mover ese tipo como de acciones hacen como valer esos espacios. Y por eso es que también se hablan de desarrollos en la ruralidad, porque no solamente hablo de desarrollo de que yo tenga de pronto maquinaria para mejorar los procesos, sino de que yo pueda encontrar bienestar y le pueda ofrecer bienestar a la comunidad, ¿sí? Donde yo le pueda ofrecer, no sé, espacios de tiempo libre, de disfrute. Y nomás me voy aquí cerca, en Boyacá. ¿Cuáles son esos espacios de disfrute en la ruralidad para las mujeres en Boyacá? Yo me imagino que, no sé, de pronto ustedes sabrán cuáles son. ¿Cómo? Darle comida a las gallinas, bueno, también se puede divertir dándole comida a las gallinas, pero también se ha abierto el espacio en un deporte que es deporte nacional, el tejo, obviamente, el tejo, claro. Dime. Sí, claro. Las mujeres tienen un índice alto de participación en los torneos de tejo. ¿Por qué? Porque ya se han abierto esos espacios. Dime. El ciclismo también. Grupos de mujeres en bicicleta. Y el taekwondo. Sí, digamos que lo podemos decir en este momento en la actualidad, pero digamos que para dar esa apertura nos remontamos al turmeque. Ahí es donde se empezaron a abrir esos espacios. Regálame la siguiente, por favor. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que permiten identificar los roles de las mujeres rurales y el entretenimiento como contribución a los desarrollos rurales? En eso les decía ahorita, que yo les pueda brindar un beneficio a esas mujeres, un espacio de entretenimiento, de que no sea solamente, de pronto puedan ser los domingos, pero sí se dan esos espacios. Se está buscando abrir muchos más espacios para que no solamente el beneficio sea como mínimo o a cierto sector de la comunidad, sino que
digamos que lo que pudimos nosotras encontrar es que si yo puedo intervenir a una familia y si intervengo o de pronto esa mujer que es cabeza de familia, ya sea que tenga su esposo o no tenga su esposo, si ella está bien, tranquila, obviamente que todo lo que va a transmitir a su familia va a estar en coherencia con el bienestar, con la tranquilidad, que es lo que también nosotros estamos buscando. Siguiente, por favor. Y aquí esto sí se los voy a mostrar rápidamente. ¿Cuáles eran esos objetivos? Identificar los roles de las mujeres en la ruralidad y su contribución a los desarrollos rurales. Considerar la relación entre los roles y las labores propias de las mujeres rurales con el entretenimiento. Comprender los diferentes enfoques de los desarrollos rurales en Colombia y en Iberoamérica, porque no solamente, pues yo en este momento les he dado solamente ejemplos de Colombia, pero digamos que aquí es donde interviene ese sur global, donde en Argentina, en Bolivia, empezamos a ver movimientos donde las mujeres participan, donde son las que lideran esos procesos, donde se han puesto al frente y dicen sí, hay que buscar otras formas, hay que buscar hacer, digamos que escuchar nuestra voz. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hablamos de estructuras de género, masculinización de las labores. ¿Por qué hablamos de la masculinización de las labores? Porque es que si me voy a la ruralidad y digo, bueno, ¿quién es el que lleva el mando en la ruralidad? Pues obviamente que pues nosotros tenemos en la cabeza que es el hombre el que tiene que proveer a la familia, ¿cierto? Pero, como les decía ahorita inicialmente, la mujer también tiene un rol importante. A veces ella también se levanta a 3 de la mañana, 4 de la mañana, tiene que ir a ordeñar, van y ordeñan, vuelven, ella viene, se hace cargo de todas las labores para que todo el mundo se tenga que ir al colegio o a estudiar y sigue en su casa si tiene una huerta. Y también, aparte de eso, si es una mujer cuidadora, porque tiene el rol del cuidado. Si tengo una persona con discapacidad en mi hogar, pues obviamente que tengo que hacerme cargo de eso, ¿cierto? Porque tal vez económicamente no tengo ese sustento como para decir, ah, bueno, si tengo una enfermera, lo voy a llevar a alguna parte. No, ese es el rol de la mujer. Por eso les preguntaba, ¿cuántas horas trabaja una mujer? Casi que todo el día. Se levanta a las 3, 4 de la mañana, se está acostando a las 10, 11 de la noche. Entonces, a veces, en ocasiones, casi siempre, no es reconocido toda esa labor que hace, digamos que yo les puedo decir, sí, tal vez muchos de ustedes llegan a su casa y tienen la comidita caliente, la ropita lavada, todo lado, y hay mujeres que tampoco. Un momento, un momento. Dime. No necesariamente. No, 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 no. Digamos que a qué punto quieres ir, a qué punto quieres llegar. Sí, sí, no, digamos que no. Ojo, este no es un espacio como de discusión o entrar en controversia. Simplemente yo aquí les estoy de pronto mostrando, digamos que el proceso académico que hice dentro de una población. Y pues no sé si de pronto, digamos que ahí tú, ¿a qué quieres llegar, por ejemplo, con lo que me dices? Como para comprenderlo. Bueno, yo te pongo como en contraparte. Digamos que en el momento en el que de pronto tú tengas una pareja, formes una familia, si quisieras tener hijos, ya tienes tu hijo, y digamos que qué porcentaje tú tienes de ese apoyo a tu pareja. El 100%. Bueno, chicos, ya, digamos que, bueno, digamos que estos espacios académicos dan para que de pronto yo también pueda dar mi punto de vista, pueda también poner mi posición, ¿cierto? Pero no es como para entrar en discusión, ¿cierto? Es que es simplemente como ese reconocimiento a las labores que se realizan
ya se me acaba el tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que no es con el ánimo como de entrar a chocar y eso, no, sino es simplemente como poder poner sobre la mesa y digamos que aquí ya cada quien determina, digamos que si, en qué medida reconoce las funciones que de pronto tiene una mujer, las responsabilidades y cuáles son esos cargos también que tienen los hombres. Porque es que una familia no es que yo recargue toda mi responsabilidad y me tenga todo listo y digamos que ya pueda como determinar que ya yo aporto porque yo llevo dinero a la casa. No necesariamente ese es mi aporte, porque el tiempo es fundamental dentro de todas las labores que yo tengo y que desempeño, ¿sí? En ciertos espacios, ya sea mi trabajo, sea en mi hogar, ¿sí? Entonces, obviamente que ahí también entra un factor supremamente importante que es el tiempo. Y quiero que lo tengan claro. No solamente con el tiempo yo puedo, con el tiempo, digamos que sí dedico mucho tiempo, pero no solamente es lo que yo pueda aportar económicamente en un hogar. ¿Listo? Bueno, la pluralidad, participación política, como les decía, muchas mujeres han tomado ese rol político de empezar a trabajar por los derechos. La siguiente, por favor. En el territorio, lo que les hablaba del conflicto armado, de las migraciones, los desarrollos humanos, entretenimiento como factor cultural. Y como les decía, es muy importante que se tengan esos espacios, que se tengan esos aspectos, porque el desarrollo no solamente llega con que yo tenga mejor maquinaria, con que tenga mejores métodos de recolección, sino con que yo tenga bienestar. Si yo estoy bien y le puedo ofrecer ese bienestar a mi familia, pues obviamente que puede ser mucho mejor. Siguiente. Bueno, aquí en este marco teórico se los voy a resumir rápidamente. Están las mujeres rurales, está como segundo punto en los entretenimientos en la ruralidad y también vienen esos desarrollos rurales. Siguiente. Entonces, bueno, aquí pues hablamos de mujeres, sexo y género, ¿sí? Entonces, en esas estructuras sociales, en la división de las tareas, que es muy importante en este aspecto. También hablamos de las mujeres rurales y su rol en la sociedad, donde hablamos de las actividades productivas, reproductivas y comunitarias. Esas productivas es la labor que hacen dentro de, no sé, la chagra, dentro de la huerta, de lo que ellas trabajan. Cuando hablamos de las reproductivas no nos referimos directamente a la reproducción, a que ella es la que trae vida, obviamente que sí, pero cuando hablamos de las actividades reproductivas es cuando yo, como mujer, tengo un trabajo, voy y no recibo una remuneración. ¿Cuál es mi trabajo? De pronto voy a un restaurante, cocino y vuelvo a mi casa, cocino, pero la remuneración que recibo en las dos partes no es algo significativo. Y las comunitarias, obviamente que aquí puede haber algún reconocimiento, pero pues obviamente que también está esa parte donde yo trabajo por la comunidad y por el bienestar de la comunidad. Y también trabajamos de la resistencia de las mujeres relegadas en los espacios donde han venido alzando su voz y teniendo mayor participación. Siguiente. Bueno, aquí hablamos sobre las formas de entretenimiento, donde están ancladas a las formas de vida de los pueblos, que era lo que hablábamos ahorita. Depende del lugar donde ellas se encuentran ubicadas, de esa manera es donde se van a encontrar esos espacios de entretenimiento, pero pues sí tenemos como, claro que hay unos que están involucrados en todos esos tipos de formas de vivir, que es digamos que el chisme. Mujeres, entretenimiento y diversión. Las mujeres están ligadas a los procesos autotélicos. ¿Cuáles son esos procesos autotélicos? Es donde dependen de mí mismo, donde ese placer por hacer las cosas, digamos que depende de mí y no de digamos que de eventos o acciones externas para que yo me sienta bien o me sienta a gusto con lo que estoy haciendo. Siguiente. Si quieres, siguiente. Entonces, bueno, aquí les voy a hablar rápidamente. La metodología, pues, en la investigación con enfoque interpretativo y argumentativo, se hizo una revisión documental, se hizo el abordaje del tema, la búsqueda, la selección de las fuentes de información, el pensamiento, el procesamiento del análisis de la formación. Siguiente. Y aquí, en estas categorías, mujeres rurales, siguiente, si quieres.
Bueno, acá en la forma en la que nosotros recolectamos la información fue muy importante porque tuvimos un documento en Excel donde a partir de los documentos que se consultaban se iba poniendo la información, que esta puede ser una buena forma que de pronto ustedes podrían implementar. Entonces, el autor, el título y hasta nos permitíamos hacer citas específicas de cuáles eran esos apartados importantes que tenían esos documentos que nos servían como insumo para nosotros poder desarrollar esas ideas. Siguiente. Aquí, pues en los resultados encontramos una subcategoría que son las mujeres cuidadoras, las mujeres trabajadoras y las mujeres lideresas. Las mujeres no digamos que no solamente están en ese rol de mujer, sino que hay muchas cuidadoras, como lo desarrollábamos ahorita, trabajadoras, lideresas. Siguiente. En esas categorías emergentes salió la división sexual del trabajo, que ese es el reconocimiento a muchas de las acciones que se realizan, el conflicto armado y el desplazamiento y también el territorio. Siguiente. Entonces, aquí en los entretenimientos, las formas de entretenimiento están dadas por la forma de vida de los pueblos. Las mujeres encuentran los juegos tradicionales y las fiestas patronales típicas de los pueblos espacios activos para la participación. Para el sector productivo, la diversión ha sido catalogado como asunto de menor valor a considerar. La productividad, pilar del desarrollo, del progreso. También se ve mucho que si, digamos que en estas políticas, donde si yo trabajo más, gano más, pero ¿dónde está mi bienestar, mi tranquilidad? Donde hay necesariamente espacios donde se debe buscar ese tiempo libre y la tranquilidad de buscar otras acciones que desarrollar. Siguiente. Aquí, bueno, están en los procesos autotélicos. Siguiente. Y aquí pues ya son más que las recomendaciones que se realizaron al respecto, que es la dignificación del rol del cuidado y la lucha por el reconocimiento social y gubernamental. Eso no solamente en la mujer rural, sino en la mujer en general. Se requiere mayor arraigo de identidad de la juventud rural. Las formas de entretenimiento son tan diversas como los territorios rurales. La tenencia de terreno para las mujeres rurales es el resultado de luchas y reconocimientos que a su vez forma parte de la subsistencia y economía. ¿Por qué? Porque antes el papá era el que tenía la tierra, si solo tenía hijas y venía, ella se casaba, pues automáticamente eso ya no era de la hija, sino del esposo. ¿Sí? Ya la mujer no tenía derecho a tener ese terreno. Procesos de resistencia, agenciamiento por medio de iniciativas productivas que aportan al desarrollo tanto personal como comunitario, en la perspectiva del buen vivir como un enfoque de desarrollo rural desde el equilibrio de las relaciones armónicas y autosostenibles. Siguiente. Siguiente. Entonces, pues aquí les dejo las imágenes de las mujeres con las cuales se hizo pues, las intervenciones, donde les decía, en Cartagena, en un corregimiento. Aquí abajo, que no se ve muy bien la foto, pero es en Nariño, en Ipiales, muy cerca de Ipiales, y la comunidad de Usme, donde pudimos de pronto hacer esa intervención con mujeres también víctimas de conflicto armado. Y no siento más, agradecerles por su tiempo, espero que haya sido de su agrado y haya quedado Bien, excelente. Muy bien. Bueno, aquí para el caballero y si debo levantar la mano porque también hay que repensar lo que nos han enseñado en nuestros hogares tal vez durante mucho tiempo, ¿no? Tenemos una manera de ver el mundo, interpretarla, pero hay otras maneras de ver el mundo, ser y estar en el mundo. En ese sentido, pues tú tienes una manera de ver a las mujeres, ¿cierto? Pero las mujeres han ganado otros lugares, han resignificado su ser y estar en el mundo y precisamente esa es la razón de este tipo de investigaciones en recreación, compañeros, investigaciones en recreación. Entonces, pues nada, quiero resaltar en ese sentido las tres líneas de este semillero, de este seminario, perdón. Actividad física y salud, psicomotricidad y alto rendimiento y lúdica, bienestar y diversidad. Por eso dimos lugar a el espacio para conocer un poco sobre lengua de señas a través de esta metodología.
metodología del profe, el doctor Johan Becerra. En este momento vamos a recibir entonces, sin más preámbulos, al nuestro compañero maestrante en Ciencias del Deporte y fisioterapeuta de la Universidad de La Sabana, Juan Sebastián Osorio. Fuerte el aplauso para él. Juan Sebastián es fisioterapeuta de la Universidad de La Sabana, maestrante en Ciencias del Deporte de la UCA y es docente universitario. En esta ocasión nos acompaña con una ponencia en la cual él va a dar lugar a una temática que es evaluación de la fuerza aplicada al rendimiento. ¿Listo? Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Bueno, buenas tardes. Entonces, sí, como lo escucharon, mi nombre es Juan Sebastián Osorio, soy fisioterapeuta, trabajo en un centro médico deportivo, soy maestrante de la Universidad de la UCA en Ciencias del Deporte y también soy docente universitario. Entonces, el tema principal que vamos a abordar es la valoración de la fuerza, más específicamente en las plataformas de fuerza, específicamente de la marca Synermed. Entonces, podemos iniciar. Entonces les voy a decir como los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de las generalidades de la plataforma, cómo funcionan, cómo se van a evaluar y demás. Vamos a ver cómo funcionan entre sus leyes de la física y demás, en dónde se aplica, cómo se interpreta lo que se aplica, o sea, no solamente para qué nos sirve, sino qué podemos hacer con esos resultados. Y al último, pues vamos a concluir un poco toda esta información. Siguiente. Listo. Entonces, las plataformas de fuerza son estas plataformas que pueden ustedes ver acá. Son dos rectángulos propiamente. Si ustedes ven desde la parte negra, es la parte donde va a ser el apoyo de la persona o el deportista o el paciente, por decirlo así. Y aquí internamente lo que hacen es que tienen unos calibradores y unos sensores específicos para medir cómo se está dando el peso o los ajustes corporales de la persona durante el procedimiento. Estas plataformas funcionan también por medio Bluetooth, también tienen una conexión vía cable, por decirlo así, y pues nos da una medición un poco más exacta. Son usadas a nivel biomecánico, son usadas para evaluar cómo se está dando el movimiento, son usadas en los procesos de rehabilitación, sobre todo en las últimas fases, ya cuando los pacientes o los deportistas están en ese punto de ya volver al deporte, entonces son usadas en ese ámbito. También son usadas propiamente en el deporte, lo usan mucho los entrenadores, sobre todo para medir fatiga y perfiles de fuerza. Ya vamos a ver un poco cómo se va a ver eso. Propiamente estas plataformas están dadas bajo un principio físico o bueno, una ley, y es la tercera ley de Newton, que habla de la acción-reacción. Ya ahorita la vamos a ver un poco más a profundidad. Y también está dado que lo que yo les decía, tiene unos sensores, tiene unos componentes internos que van sensando cómo se da el cambio de peso y los cambios posturales de las personas que están adaptándose en este medio. Tiene muchas ventajas y es que nos quita un poco la subjetividad, por decirlo así, nos da más objetividad. Ahorita vamos a ver por qué, porque al ser como tan precisas, nos dan números y basados en los números podemos hacer algo un poco más preciso, un poco más específico. Entonces, continuemos por favor. Entonces, ¿bajo qué mecanismo actúan los sensores que tienen propiamente las plataformas? Estos sensores van a sensar la fuerza mecánica y a medida que sensan la fuerza mecánica la van a convertir en una señal eléctrica. Ya por medio del software y del hardware, lo que van a hacer es que van a proporcionar una cantidad de datos muy específicos en cada fase que yo esté ejecutando en las plataformas. Ahorita vamos a ver un poco el ejemplo para que no quedemos como tan a la deriva. Pueden ser por medio de dos procedimientos muy específicos, que son las celdas de carga, que son celdas propiamente que se van deformando cuando se va adaptando la carga, y cuando pasa eso, pues es cuando yo obtengo la información propiamente. Y los sensores piezoeléctricos, que es cuando convierto esa generación eléctrica por medio de la presión ejercida. Entonces, continuemos. Y aquí vamos a hablar un poco de cómo funcionan específicamente, cuáles son sus fundamentos. Sigamos. Y lo que yo les decía, entonces nos basamos acá en la tercera ley de Newton,
Esta ley de Newton habla de acción-reacción y es que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Entonces, ¿en qué se basa esto? Nosotros nos tenemos que poner de pie sobre una plataforma. Al ponernos de pie sobre una plataforma, tenemos que tener en cuenta la fuerza de reacción del suelo. Asimismo, nosotros estamos haciendo una fuerza hacia abajo por el vector de la gravedad y esto nos va a llevar a que esos sensores que yo les estaba explicando anteriormente se van a deformar o van a generar una información que va a ser sensada propiamente. Aquí tenemos propiamente tres ejes en los que nos va a medir esto. Entonces tenemos una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. Al hacer eso nos vamos a medir en el eje antero-posterior, que eso nos va a decir lo de adelante y atrás, en el eje medio lateral, que nos va a decir la derecha y la izquierda, y en el eje vertical, que nos va a decir si es arriba o abajo. Todo esto lo vamos a tener en cuenta para los datos que nos va a mostrar, que es como el fuerte como tal de la conversación. Continuamos. Entonces, el funcionamiento varía en varias cosas, tiene como 5 principios, por decirlo así. Uno es la aplicación de la fuerza, es realizar el movimiento, tanto sea estático o dinámico. Ya aquí tenemos que ver que un movimiento estático se refiere en este tipo de plataformas a una postura o a una acción mantenida en el tiempo, como se puede decir una isometría, por decirlo así. La detección por sensores, que era lo que ya habíamos hablado, tener en cuenta los tres ejes, la conversión de señal. Esa conversión del señal es lo que les he venido diciendo, como que se va sensando y así mismo va repercutiendo en esos datos. El procesamiento del software es lo que nos va a dar los números ya específicos. Entonces tenemos picos de fuerza, tenemos impulsos, tenemos tasa de desarrollo de la fuerza, los centros de presión, el tiempo de contacto, vamos a tener la altura del vuelo, vamos a tener asimetrías en las fases propulsivas y demás. Ahorita lo vamos a ver un poco más a cabalidad. Si quieren, exactamente. Entonces, lo que yo les decía, vamos a tener varias variables que vamos a tener muy presentes. La fuerza de reacción del suelo, vamos a tener también en cuenta el centro de presión. El centro de presión en estas plataformas repercute en el punto donde yo más estoy y asimismo cómo la está sensando. El impulso es la cantidad que yo, es la capacidad que yo tengo para generar fuerza y se mide en fuerza por tiempo. La tasa de desarrollo de la fuerza y es cuán rápido yo llego a una fuerza muy específica. Entonces me dicen en qué fase yo me comporté y como en cuánto me demoré en llegar a eso. Asimetrías, eso me varía en que la simetría habla de que pues vamos a tener derecha e izquierda. Entonces la plataforma nos va a decir cuánto estamos haciendo con la pierna izquierda, cuánto estamos haciendo con la pierna derecha y cuánta asimetría o simetría hay propiamente. Y el tiempo de vuelo o de contacto, el tiempo de vuelo es el tiempo que no estamos sobre la plataforma y el tiempo de contacto pues ya son varias fases que lo vamos a ver un poco más específico. Entonces acá la imagen no se ve muy bien, sin embargo esta es como la gráfica que nos da la plataforma. Aquí vemos un muñequito y ese muñequito lo que está haciendo ahí es un CMJ. Un CMJ hace parte de la batería de Bosco, el test de Bosco, que son varios saltos. El CMJ es el Counter Movement Jump, que es el salto contra movimiento. ¿Qué involucra ese salto? Ese salto involucra que yo estoy de pie, bajo a hacer una sentadilla muy rápido, salto, caigo en sentadilla y me estabilizo. Propiamente es eso. Ustedes se dan cuenta, van mirando las fases y van mirando que cada fase me va correspondiendo a algo. En esto vamos a hacer un poquito de acto de fe. Entonces, la gráfica empieza acá sobre esta zona. Si ustedes se van fijando, sí, acá se van fijando, miren que acá me deforma la gráfica, es el momento en que yo empiezo a hacer presión, que yo desciendo y cuando yo llego a este punto es cuando yo empiezo a hacer la máxima fuerza ya para propiamente elevarme. Me despego totalmente. Esta fase donde ustedes no ven gráfica, donde ustedes no ven ninguna línea por ningún lado, es el tiempo de vuelo que yo les decía y es el tiempo que la plataforma no sensa ninguna fuerza. La plataforma en este momento no está haciendo absolutamente nada, solamente está diciendo me quitaron el peso que yo tenía encima, pues no estoy sensando nada. Acá ya cuando caigo, acá cuando me estabilizo y acá ya cuando vuelvo a la posición inicial, se podría decir. Continuemos. Y aquí, bueno, aquí lo que vemos es una serie de datos que nos da propiamente las plataformas. Entonces aquí hay que tener en cuenta que tenemos muchos datos, pero no nos podemos inundar de datos, por decirlo así. Todos estos datos son importantes.
pero todos son importantes en cierto punto y en cierta medida. ¿Cuáles van a ser los importantes? La altura del salto. La altura del salto es algo que los entrenadores, sobre todo en atletismo, utilizan mucho porque lo utilizan como predictor de fatiga. Entonces ellos lo que hacen es que los días lunes, cuando empieza su entrenamiento semanal, empiezan a hacer los saltos y miran cuán alto está saltando. Y el día viernes vuelven y miran la fatiga, cómo repercutió en la altura del salto, o sea, en el rendimiento. O vuelven a evaluar el lunes y dicen, no, claro, mi deportista estuvo de fiesta todo el fin de semana, pues está fatigado, pues no está saltando nada a comparación de lo que quedó saltando la semana pasada. Entonces, la altura del salto es importantísima. La simetría de aterrizaje, aquí vamos a medir aterrizaje, frenado y propulsión. Propulsión, cuando agarro para arriba. Pero la propulsión es cuando yo me empujo para arriba. El aterrizaje es el primer contacto de que estaba en el aire y ¡pah! Pego contra las plataformas. Ese es el aterrizaje. Y el frenado es como yo puedo soportar esa fuerza, volver a la sentadilla y volver a estabilizarme sin necesidad de caerme o que por el salto pierda la estabilidad. Vamos a medir también la tasa de desarrollo de la fuerza, que era lo que les decía, es el momento en el que el tiempo que yo necesito para hacer una fuerza máxima, por decirlo así. Nos va a medir también el tiempo excéntrico y el tiempo concéntrico. El tiempo excéntrico, entiéndase, como ya bien saben, la fase excéntrica del movimiento es cuando yo estoy alejando el origen de la inserción, netamente hablando del músculo. Eso quiere decir que el tiempo excéntrico es todo el tiempo en el que yo estoy absorbiendo fuerza, por decirlo así. Y el tiempo concéntrico, en ese orden de ideas, lo que hace es que me está generando todo el tiempo que yo me estoy impulsando, que yo estoy tratando de hacer mucha fuerza hacia arriba. Listo, sigamos, por favor. En cuanto a las aplicaciones prácticas, entonces aquí vamos a ver un poco más de qué tipos de saltos podemos hacer, para qué son utilizadas, cuándo son utilizadas y demás. Entonces, tenemos varios tipos de fuerza que vamos a tener en cuenta para evaluar. Una es la fuerza máxima isométrica, otra es la fuerza explosiva, la fuerza dinámica rápida y la fuerza reactiva. Y aquí tenemos que tener un término muy presente en cuenta, que es el CA. El CA es el ciclo estiramiento-acortamiento. Entonces es el punto donde yo, cuando estoy haciendo un ejercicio, cuando estoy haciendo cualquier movimiento, el músculo tiene propiamente un momento donde él se estira totalmente y después se acorta rápidamente para generar una fuerza, para generar un movimiento. Entonces si nos vamos a la sentadilla, el ciclo de estiramiento-acortamiento, la fase de estiramiento es cuando yo estoy bajando, la fase de acortamiento es cuando yo estoy subiendo. Entonces, para tener en cuenta eso. ¿Para qué es eso? Simplemente porque ahí me cabe la definición de pliometría. Pliometría, yo puedo medir la pliometría con este tipo de dispositivos y es porque netamente la pliometría no es saltar o no es solamente correr. La pliometría es simplemente, si nos vamos a la definición exacta, es el paso de una contracción excéntrica a una concéntrica en el menor tiempo posible, de manera muy rápida. Entonces, si tenemos en cuenta, el CA responde a eso y es como el grande de eso, por decirlo así. Sigamos, por favor. Entonces, tenemos el primer salto, ya les explicaba, el salto que es el CMJ. Aquí vemos un poquito más las fases, entonces ya aquí no hay que hacer tanto acto de fe. Entonces, en este eje tenemos propiamente la fuerza que estamos ejecutando y acá abajo vamos a tener el tiempo. Entonces, todo esto es lo que nos demoramos haciendo el salto. Y todo esto es lo que estamos desarrollando en fuerza. Y toca mirar un poquito la puerta. Esa fuerza está en newtons propiamente, la unidad de medida que vamos a utilizar en este tipo de plataformas. Y lo que yo les decía, ¿cuál ventaja nos da esta plataforma? Es que si ustedes se fijan, aquí arriba tenemos una casilla en azul, una casilla en naranja, perdón, y otra casilla en verde. Si nos damos cuenta también en la gráfica, vamos a ver lo mismo. Entonces esto nos quiere decir que la verde es la de fuerza absoluta, o sea, como, por decirlo así, como un promedio. La azul nos iríamos a la fuerza de la pierna derecha y la naranja a la fuerza de la pierna izquierda. ¿Eso qué nos da? Eso nos da que todo el tiempo vamos a tener información de cómo se está comportando en mi cuerpo izquierdo en relación con mi cuerpo derecho. Entonces miren cómo va sensando y miren cómo va cambiando dependiendo del momento en el que yo vaya ejecutando la prueba, cómo yo voy haciendo más carga en un pie o más carga en el otro pie.
cómo llegó un momento donde llegó más alto en un pie o donde llegó más alto en el otro. Aquí que es el momento donde yo estoy generando otra vez la fuerza, normalmente en pacientes que tuvieron una lesión y que están volviendo como a retornar al deporte. Aquí se ven picos donde yo recargo todo sobre la derecha y la izquierda, que era la lesionada, no está haciendo nada de carga simplemente por miedo a. Entonces yo caigo sobre una pierna solamente. Eso yo no lo puedo ver a medida que salte y... Uy, sí, más o menos sí. Esto me está diciendo, mire, esto es de manera objetiva, tanto está aplicando en esta pierna, tanto está aplicando en la otra pierna. Esa cantidad, lo que les digo, va a estar dado en newtons y ella, aparte de eso, me va a decir, listo, está haciendo en esta pierna, recargó 500 newtons y en esta pierna recargó 700 newtons. Eso me da que está asimétrico en el 20%. Y ese dato es que nosotros vamos a tener para trabajar de ahí en adelante. Continuemos, por favor. Aquí tenemos el CMJ Round Jump. Es lo mismo que yo les decía del CMJ, simplemente que aquí hacemos otro salto. Entonces no solamente caemos, nos estabilizamos y ya, sino caigo y vuelvo y salto. Y miro cómo respondo propiamente a la realización de los saltos seguidos o continuos. Aquí volvemos a lo mismo. Si ustedes miren que yo recargo más sobre la línea naranja que sobre la línea azul. Eso quiere decir que estoy cargando más sobre una pierna que sobre la otra pierna. Continuemos, por favor. Otro salto que nos sirve para medir también en estas plataformas es el squat jump. Entonces ahí arriba vemos como la ilustración del salto para que lo tengamos un poquito más claro. Igual, hace parte del test de Bosco que me involucra este tipo de saltos. Simplemente es que yo estoy en una sentadilla, squat me refiere a que yo estoy en una sentadilla y esa sentadilla la mantengo por 1 o 2 segundos simplemente para acomodar el movimiento, salto, vuelvo y caigo y ahí detiene el salto. ¿Qué es importante en estos dos saltos que yo mencioné? Que las manos siempre tienen que ir en la cadera porque yo no tengo que utilizar los miembros superiores en este tipo de saltos. Yo necesariamente estoy midiendo la fuerza en las piernas. Si yo involucro los miembros superiores o los brazos, pues voy a generar como ciertas compensaciones que me van a hacer que yo salte un poco más. Entonces, siempre las manos en la cadera para bloquear los miembros superiores. Volvemos a lo mismo. Acá vamos sensando cómo va sensando cada pierna. Si ustedes miran, es la misma gráfica, simplemente que aquí cambia porque acá yo arranco ya desde abajo. Si ustedes se acuerdan del salto anterior, yo arrancaba desde arriba, bajaba a hacer la sentadilla y saltaba. En la idea es que ustedes arranquen desde la sentadilla y desde la sentadilla saltar, pero saltar antes de impulsarse. Eso quiere decir que si vamos a la gráfica, este salto está mal hecho y esa es la idea del ejemplo, porque él tuvo esta caída, y esta caída se refiere a que él estaba en la sentadilla y cuando le dijeron salte, él se impulsó levemente hacia abajo para poder coger un poquito de impulso aún mayor al que ya estaba acomodando, por decirlo así. Aquí la idea de esto es que ustedes se den cuenta, de esta tablita de acá, es que ustedes se den cuenta que él no solo me va mostrando como los puntos donde él me dice que es necesario, sino él me va mostrando también puntos donde él dice, mire, acá estaba haciendo tantos newtons, acá tantos newtons, entonces yo voy con el cursor y yo voy mirando cuántos newtons estaba haciendo acá, cuántos estaba haciendo acá, cuántos acá, cuántos acá, cuántos acá, miren que acá él me cae sobre una pierna más que sobre la otra, y así. Continuemos, por favor. Estos anteriores son específicos para medir tipos de fuerza. La idea de medir el squat jump es medir la fuerza explosiva y el CMJ es la fuerza reactiva, o sea, cómo yo reacciono a o cómo yo puedo acumular fuerza y generarla ya para otro vector de movimiento. El drop jump simplemente es un salto con caída, entonces yo estoy, como pueden ver allá arriba, en una superficie alta y yo voy a caer netamente sobre las plataformas. Entonces él saca un pie, cae en sentadilla y se eleva hacia arriba. Esa es la fase del salto. Acá ustedes pueden ver, la idea de esto es mostrarles cómo sería un mal salto y un buen salto. Que si nos vamos a la siguiente, ya especificamos un poco más. Entonces vemos en la siguiente que las gráficas cambian mucho. Entonces ya tienen puntos muy específicos que son los puntos a evaluar durante la gráfica. Yo no solamente me baso en los números, si basado en la gráfica, miro qué pudo estar mal o qué pudo estar bien. Entonces
la gráfica tiene como diferentes puntos específicos. Uno me habla de contactos intermitentes, otro me dice que el impacto fue muy alto y no debería ser así porque se debió absorber mejor la fuerza. El impacto duró mucho, o sea, yo no fui capaz de pasar rápido al salto, sino me quedé mucho tiempo abajo. Eso me habla que tiene una fuerza muy baja, por decirlo así. Entonces, eso es para tener en cuenta también. Continuamos. Y este sería uno de alto rendimiento. Ustedes ven, es un poco más uniforme. Es, digamos, la curva es una curva que se mantiene constante. No tiene como muchos baches, por decirlo así, sino se mantiene como muy constante. Eso me habla de la calidad excéntrica que tiene la persona pues, que está ejecutando esto. El tiempo de vuelo es alto, o sea, pudo mantenerse mucho tiempo en el aire. Eso quiere decir que se pudo impulsar mucho y ese impulso muy grande pues lo llevó a estar más arriba y pues así mismo a demorar más tiempo la caída. Lo mismo, los tiempos de contacto son bajos, eso habla de que yo tengo mucha fuerza para soportar mucho tiempo arriba. Continuemos, por favor. Aparte de eso, si ustedes se dan cuenta, yo solo les he hablado de saltos hasta ahora. Sin embargo, también podemos medir puntos isométricos. Y es que yo puedo generar una valoración de una sentadilla isométrica. Entonces yo coloco la sentadilla, lo puedo hacer con peso, lo puedo hacer sin peso. Eso depende de lo que yo esté buscando. Simplemente la máquina me va a censar, me va a decir, bueno, si lo vamos a hacer con peso, dígame cuánto peso vamos a poner. Y de ahí para arriba yo empiezo a censar. Entonces ya como que va a bloquear ese peso. O lo puedo hacer sin peso y simplemente decir, está en autocarga y ya de ahí para arriba. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo empieza a subir la gráfica. Entonces igual, izquierda, derecha, tenemos los dos semicuerpos. Y cómo empieza a subir la gráfica y todo este tiempo que se despega desde este punto, es el punto que yo estoy teniendo fuerza y que yo estoy generando una actividad. Cuando yo ya empiezo a bajar, termina la gráfica. Cuando yo hago estas evaluaciones isométricas, me tengo que demorar de 3 a 5 segundos siempre generando esto. ¿Por qué no más de 5 segundos? Porque ya va a entrar la fatiga y me va a generar una erroneidad en los datos. ¿Y por qué menos de 3? Pues porque sería ya como tal una fase casi que concéntrica, se podría decir. Entonces no hay una acumulación de fuerza en el tiempo. Sigamos. La prueba del IMTP simplemente es el jalón, es este jalón que está haciendo aquí este paciente. Entonces él está parado ahí sobre las plataformas. Las plataformas están en una base estable y él lo que está haciendo es jalando lo más fuerte posible esa barra. Él va a tener que fijarse muy bien y va a tener que hacer mucha fuerza en las piernas para hacer eso. Esa fuerza va a ser sensada por las plataformas y vienen como haciendo la carga. Entonces aquí estaba normal. Y aquí empezó a acumular fuerza, acumular fuerza, acumular fuerza, acumular fuerza. Miren que aquí él me está mostrando que se está yendo toda la fuerza hacia una sola pierna, porque debe ser su pierna que más le genera fuerza. Eso hay que mirar y caracterizar el deporte, porque pues puede ser que mi deporte sea dominante a que yo tenga que tener más fuerza en una pierna o no. Entonces ahí tengo que buscar si es útil que él me esté generando más fuerza en una pierna o si eso para el deporte no me es útil. Continuemos, por favor. Todo esto lo vamos a utilizar para varias cosas, lo que yo les decía al principio. ¿Para qué nos sirve utilizar esto? ¿Para qué nos sirve interpretar esto? Vamos a tener un perfil de desempeño, por decirlo así, de características muy específicas, y es que nos va a decir literalmente cuánta fuerza está haciendo o está desarrollando nuestro deportista, y con esa fuerza podemos trabajar a momentos más específicos, por decirlo así, del desarrollo de la fuerza. Lo que yo les decía. Si tengo que trabajar más a la fase excéntrica, si tengo que trabajar más a la fase concéntrica, cómo está la propulsión, cómo está el aterrizaje o el frenado propiamente. También lo mencioné ya anteriormente, hablamos también de fatiga, y de fatiga aquí neuromuscular, y es que cuando hay fatiga neuromuscular, cualidades o características como la potencia se van a ver muy afectadas, y aquí tenemos muy en cuenta la pliometría, y eso va muy de la mano con la parte neuromuscular. También tenemos que tener en cuenta ya desde la parte quizá un poco más clínica, un poco más de rehabilitación, y es ese retorno de la lesión. Es cuando ya mi paciente está muy cerca de llegar al punto donde yo quiero que ya entre al deporte, pero yo tengo que dejarlo
lo más óptimo posible para que el retorno al deporte no me le vaya a generar otra lesión al deportista, al paciente. Aquí yo me baso mucho en las asimetrías y es tener en cuenta muy bien los porcentajes, y es que todo esto que les dije, que yo lo mido derecho con izquierda y demás, es que los porcentajes no sean mayores al 10%. La tasa de desarrollo de la fuerza varía un poco porque la tasa de desarrollo de la fuerza en la literatura nos dice que hay que tener en cuenta si es atleta, si no es atleta, hay que tener en cuenta la edad y la disciplina deportiva que vamos a estar evaluando, y con base en eso se van ajustando los perfiles o los datos del número que tenga que dar la tasa de desarrollo de la fuerza, que es lo otro muy importante en esto. Y ya para concluir, entonces tenemos en cuenta que esto nos sirve para continuamos, por favor. Vamos a objetivizar la medición, es decir, va a dejar de ser subjetivo, no va a decir como yo creo que está saltando más sobre una pierna que la otra, pero pues yo creo eso y mi compañero cree lo contrario. Entonces, eso es el subjetivo. Aquí vamos a decir, por números se está haciendo tantos minutos más en esta pierna que en esta pierna. El control de fatiga, muy utilizado a nivel de deporte. Hay también aplicaciones a nivel del celular que nos censan estas, sin embargo, pues son un poco inexactas. La evaluación pre y post, entonces, algo con lo que quiero como que hacer énfasis es que lo que no se evalúa, pues no se puede mejorar. Entonces, si yo hago una evaluación pre de una intervención o de un método de entrenamiento o lo que ustedes quieran, voy a poder objetivizar esos resultados más adelante y saber si sí hice algo, si solo perdí el tiempo o si yo estaba hablando de la cháchara, por decirlo así. El feedback, eso tiene que ver en que cuando ustedes están parados en una plataforma, ella va censando y ustedes pueden ir viendo a sí mismo cómo está trabajando en el momento preciso. Entonces eso quiere decir que yo puedo educar a la persona, educar al deportista, educar al paciente en que, mire, tiene que recargar más sobre esta pierna, más sobre esta, tiene que, ojo con esto, no salte antes, ojo cuando salta porque está impulsándose recargándose hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de eso. Y los parámetros cinéticos y cinemáticos, y aquí es tener en cuenta que todos estos números yo también tengo que llevarlos al movimiento y mirar que sí, me está haciendo una gran cantidad de newtons o una gran cantidad de vatios o cual sea la unidad de medida, dependiendo de lo que yo esté midiendo, pero tengo que mirar también cómo está la ejecución al momento de si está mandando el cuerpo hacia adelante, si lo está mandando hacia atrás, si la estabilidad es lo que le falla, si no puede bajar completamente porque el rango está alterado y demás. Y con eso quería cerrar entonces. Eso es como un abrebocas muy básico, se podría decir, de las plataformas, y a todos muchas gracias por la atención prestada. Bien, excelente. Estamos cerrando el evento. Listo, el día de mañana voy a hacer aquí un anuncio parroquial. El día de mañana tenemos un espacio destinado para póster investigativos. Entonces vamos a estar aquí más o menos hasta las 11 de la mañana con ponencias como hasta el momento, y después vamos a pasar a la biblioteca, un espacio que tienen estas instalaciones para ver los pósters que han adelantado diferentes centros de formación y diferentes regionales y diferentes programas. A continuación vamos a ver nuestras últimas dos ponencias del día. ¿Listo? Un fuerte el aplauso por favor para Angie Daniela Díaz Pérez y Laura Valentina Castro Toro. Ellas son tecnólogas en actividad física con enfoque en entrenamiento funcional, orientado al desarrollo de la hipertrofia y las aptitudes físicas, aplicando principios de planificación y periodización del entrenamiento. Su formación les permite diseñar y ejecutar programas personalizados que optimizan el rendimiento. Hoy vienen con la ponencia proyecto de investigación sobre la correlación entre la fuerza abdominal y la composición corporal en personas de 18 a 35 años. Fuerte el aplauso. Listo, muy buenas tardes, deseando que todos se encuentren muy bien. Para mí es un placer estar el día de hoy acá con ustedes presente. Antes de comenzar y leer el título, les voy a explicar un poco de por qué esta investigación. Decidimos basarnos en el abdomen porque el abdomen no solamente es estética, es fuerza y estabilidad para nuestro cuerpo.
Ahora sí me va a permitir leer el título puntualmente. Proyecto de investigación sobre la correlación existente entre la fuerza abdominal y la composición corporal en personas de 18 a 35 años. Con mi compañera Laura Castro Toro y la persona que les habla, Daniela Díaz. Y por supuesto, el nombre de Leonardo Rodríguez, quien fue el apoyo fundamental para que esto sea posible. Comenzamos. Bueno, buenas tardes para todos. Para comenzar y dar una breve introducción de lo que fue nuestro proyecto de investigación del seminario, empezamos por determinar una población específica y controlada, y esto para obtener resultados más verídicos que nos permitieran a nosotros identificar si había correlación o no entre la fuerza abdominal y la parte de la composición corporal, como lo dice nuestro objetivo, que dice determinar la correlación existente entre fuerza del abdomen y la correlación de la composición corporal en personas de 18 a 35 años. Y esto se hizo con el fin de descubrir qué puntos claves había en la funcionalidad y en el rendimiento físico, centrándonos únicamente en la fuerza del core. Siguiente, por favor. Listo, pasamos a la metodología. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos y qué materiales utilizamos para? Comenzamos por el torso check. Tal vez algunos lo conocen, tal vez no. El torso check se usa para medir la fuerza abdominal y estabilidad. No solamente de la fuerza abdominal, sino del core y del lumbar. Esta máquina tiene ajustables tanto en hombros, cadera, pies y rodillas para que la persona al momento de hacer la fuerza no se gire y los resultados sean viables. Otra cosa es que la máquina se hace en apnea. A la persona se le da un tiempo, por ejemplo, 3 segundos, para que la persona tome el aire y haga la fuerza. El torso check mide flexión, extensión, inclinación, tanto derecha como izquierda, rotación derecha y rotación izquierda. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esta máquina se activa con un sensor al momento de hacer la fuerza. Pasamos a bioimpedancia, que es una máquina bioeléctrica que me da la composición corporal, como es masa muscular, grasa o el ángulo de fase. Y tiene un 99% de efectividad a comparación de otros métodos. Entonces, lo que nos quiere decir es que nuestra investigación es de resultados muy viables. Pasamos a las planchas, hicimos 3. La primera es decúbito prono y las otras fueron lateral izquierda y lateral derecha, ¿listo? Las 3 planchas se hicieron por tiempo, se midieron, digamos, la posición de la persona, digamos que si la posición ya estaba, la técnica ya estaba muy bajita, o por ejemplo tenía la lumbar ya muy caída, la prueba se daba por determinada, ¿listo? Esas son las cosas que utilizamos para nuestra investigación. Pásala. Ahora, para el diseño de nuestro estudio fue un tipo de investigación no solamente cuantitativa, correlacional y transversal, ya que nos dieron resultados directos y totalmente funcionales para lo que necesitábamos. En nuestra muestra de 28 personas, 8 fueron mujeres y 20 hombres, donde fueron específicamente una población con grupo etario muy similar. Además de eso, las variables que fueron evaluadas fueron morfológicas, biológicas y funcionales. En las morfológicas estamos hablando de masa muscular, masa grasa y cantidad o porcentaje de agua. En las biológicas hablamos de la edad, la talla, el peso o el índice de cintura-talla. En las funcionales nos dirigimos únicamente en cuanto a la fuerza centrada en nuestro core o como el funcionamiento en cuanto a la evaluación de los test. Y ya nuestro análisis estadístico fue centrado con ayuda de prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Además de eso, utilizamos las correlaciones de Pearson
Y por último, utilizamos un modelo predictivo que fue el que nos ayudó a obtener los resultados que buscábamos con estas pruebas. Para cerrar, en los criterios de exclusión y exclusión, contábamos con que las personas estén sanas, aparentemente, que tengan un buen estado físico, que no tengan hernias o patologías o enfermedades cardiovasculares y que las mujeres que participaron en esta no estén en embarazo o en 6 meses antes de la prueba. Y por supuesto que tengan la disponibilidad para las pruebas. Siguiente. Como anteriormente lo explicábamos, en los resultados morfológicos obtenidos con nuestras pruebas, logramos identificar una gran diferencia entre hombres y mujeres, dando por determinado que los hombres tienen menor grasa, mayor masa muscular y mayor masa troncal, lo que nos dice que esto es como un punto clave para determinar que entre más masa troncal y más masa muscular hay mayor fuerza en el área del tronco. Y pásala por favor. Ahora, con los resultados biológicos, que son la edad, talla, peso y demás, nos enfocamos en que hubieron mujeres alrededor de los 23 años y hombres alrededor de los 24, lo que nos dice que ambos grupos estuvieron en un mismo rango de edad y nos da un punto clave que es el índice de cintura-talla, donde hubo una gran diferencia que dice que los hombres tienen un porcentaje menor o más acorde, que es un predictor clave que se relaciona grandemente con la fuerza del core. Siguiente. Listo, por acá pasamos a las correlaciones que obtuvimos en el torso check. Entonces, vemos que la flexión y extensión se correlacionan, rotación izquierda y rotación derecha también se correlacionan, plancha frontal y extensión también se correlacionan y por último, todas las planchas con la plancha frontal. ¿Listo? Esto nos refleja el equilibrio y la fuerza. Bueno, esta nos basamos con Shapiro, que nos da la normalidad en estas pruebas. Las relaciones tan significativas se dieron en la inclinación izquierda y la rotación derecha, ¿listo? Que no fue como algo sorprendente, pero esta sí, ¿listo? Pásala, por favor. Ahora, en la correlación de fuerza y composición corporal, logramos identificar que entre mayor masa muscular es muy relevante la cantidad o el aumento en la fuerza. Además de eso, no solamente tener mayor magrura o mayor masa muscular nos va a dar más fuerza en nuestra zona core, sino que también nuestro estado celular. Nuestra calidad celular también define la fuerza relacionada en el movimiento de extensión. Listo, por acá pasamos a lo importante. Nosotros en este proyecto de investigación buscamos dejar a ustedes una huella y esa huella es esta fórmula. Con esta fórmula no es necesario medir por repeticiones, sino más bien dejar de hacerlo por repeticiones y darle como un enfoque a nuestra masa muscular. ¿Qué tanto, si yo tengo una buena masa muscular, qué tan fuerte soy en mi zona lumbar o en mi core? Listo, entonces por acá tenemos flexión, los números que ven en la parte de arriba son unos indicativos, ¿listo? Pasamos a la edad en años, masa grasa, masa muscular y la ICT, ¿listo? Donde ICT es el índice de cintura-talla. Por acá tenemos un ejemplo de los resultados obtenidos para que ustedes se hagan una idea, ¿listo? Entonces igual, la es la edad, mg, masa grasa, mm, masa muscular y el ICT ya saben qué es, ¿listo? Por acá la fórmula se redondea al porcentaje que está hacia abajo, ¿listo? Entonces es para que la tomen para ustedes y las apliquen. Siguiente. Bueno, para concluir, decimos que nuestro modelo o nuestra prueba más predominante nos dio resultados claros
resultados que buscábamos, que era identificar la correlación entre la fuerza abdominal y la composición corporal, dándonos como un modelo de regresión que ofrece no solamente una solución funcional, ya que estamos todos muy acostumbrados a realizar test por repeticiones, centímetros o números, y este únicamente se centra en resultados válidos y verídicos que nos ofrecen dos máquinas simples como lo son el TorsoCheck y el SECA por bioimpedancia. Además de eso, es importante también aplicar nuevas poblaciones para así validar nuestros resultados y generar como mayor calificación o como un resultado más real en ciertas poblaciones no tan específicas como lo son entrenadores, personas de alto rendimiento, entre otras. Y pásala, por favor. Ya para cerrar, los dejo con esta frase que la voy a leer puntualmente, y es: el cuerpo cambia cuando dejamos de medirlo por fuera y empezamos a entenderlo por dentro. Lo que nos dice que, como anteriormente lo mencionábamos, no es como el enfoque que le queramos dar a sentarnos únicamente en cuánto yo puedo levantar o cuántas repeticiones puedo sacar en un minuto, sino es entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender cómo se mueve nuestro cuerpo, para así lograr resultados reales que nos sirvan no solamente para nuestra salud, sino para saber cómo nuestro cuerpo se puede mover de una manera más funcional. Gracias. Bien, y para terminar, bueno, agradecerles primero, pues yo sé que es mucha información, el esfuerzo de estar aquí, sé que es un nivel de concentración al que tal vez no estamos acostumbrados, pero ya terminamos en este momento con una ponencia igual de relevante a todas las demás. Les presento al señor Diego Alejandro Palacios Amado. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Diego Alejandro Palacios Amado es técnico en recreación del SENA, licenciado en recreación, especialista en neuropsicología escolar, maestrando en neurodesarrollo e inclusión, presidente del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial del Deporte, la Recreación y la Actividad Física liderada por el SENA, y es coordinador y co-creador del Consejo Colombiano de Recreación. El día de hoy nos viene a presentar una ponencia titulada El Panóptico Recreativo, regulación del comportamiento infantil en escenarios de juego. Fuerte el aplauso para Diego. Gracias. Bueno, ¿quién de ustedes estudia recreación? Muy bien, muy bien. ¿Quién estudia actividad física? Muy bien. ¿Y quién estudia entrenamiento deportivo? Muy bien. Bueno, así por encima, pues antes de empezar a hablar de esto, les voy a decir por qué les puede interesar a todos y cada uno de ustedes. Resulta que hace poco acompañamos un proceso de selección para recreadores del IRD, y de los recreadores del IRD, cuando se le pidió al SENA que entregara pues la lista de técnicos o tecnólogos, llegó una sola persona que estudió recreación. El resto llegó por entrenamiento deportivo o por actividad física pidiendo empleo en recreación. Entonces, esa es la relevancia más grande que yo le veo al tema. Primero, si usted no se ubica en el sector que está en su gremio, en su campo de acción, va a terminar estudiando una cosa y buscando empleo en otra. Y se los digo pues porque eso pasó directamente con el SENA, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto es teoría,
¿sí? Esto es teoría que se lo voy a aterrizar suavemente porque esto es académico profundo. Siguiente. El panóptico, cuando usted le habla a alguien que no tiene ni idea del tema filosófico, usted le suena como un pan allá en una óptica o alguna cosa rara, ¿sí? Eso no es un término común que la gente conozca, que la gente identifique, ¿sí? El panóptico hacía referencia hace 2 siglos a la construcción de unas cárceles. No sé, ¿ustedes vieron El Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿Se acuerdan del ojo de Saurón? El ojo que lo veía todo. Eso es un panóptico. ¿Vieron Rápidos y Furiosos cuando salió el ojo de Dios? Eso es un panóptico. Ustedes han estado en escenarios de clase donde el profesor mira qué están haciendo ustedes. Eso es un panóptico. El panóptico se diseñó como estrategia de control. Todo momento donde usted está siendo observado en lo que está haciendo es una derivación de un panóptico. Siguiente, por favor. Para Foucault, el poder no es algo que usted posea. Usted no posee el poder. Usted ejerce el poder. Y lo puede ejercer en 2 líneas. De arriba hacia abajo, vamos a hacer el ejemplo del docente. Tengo el poder de rajarlo o no rajarlo. Tengo el poder y lo puedo ejercer como yo quiera. O de abajo hacia arriba. Y todos nos quejamos del instructor porque el instructor nos puso a hacer esto y fregamos al instructor. Y nos unimos todos. Se ejerce en 2 líneas. Tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Es lo que plantea Foucault. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, el panóptico, cuando ya aterrizamos ese tema de las cárceles y cuando Foucault hace unos años empieza a generar esa teoría, pues empieza a aterrizarlo, que es una metáfora del poder disciplinario, ¿sí? Por eso se los aterricé a que vivimos panópticos. Cuando usted va a Transmilenio, está inmerso en un panóptico lleno de cámaras. Cuando usted ingresa a un banco, está inmerso en un panóptico donde así usted no sienta herramientas de control, siempre está siendo observado. Cuando usted se cruza o no se cruza un semáforo, cuando usted va a un supermercado y quiere tomar alguna golosina porque la quiere tomar, siempre está siendo observado y siempre está inmerso en esas relaciones de control. Siguiente. En la infancia, que es algo que les compete a ustedes como entrenadores, como estudiosos de la recreación y el sector de la actividad física, en la infancia el comportamiento de los niños se moldea. Los niños no se comportan de una manera por toda su vida. Y usted puede interiorizar en este momento ese ejemplo. ¿Cómo era usted cuando estaba en primaria? ¿Qué amigos consiguió usted después en bachillerato? ¿Por qué finalmente decidió usted estar aquí en el SENA estudiando lo que está estudiando? ¿Con quién se relaciona usted aquí en el SENA? ¿Con quién se relaciona por fuera? Y si usted se da cuenta, hay una investigación que salió hace poco más de un año de que el libre albedrío no existe. Usted no tiene libre albedrío. Usted es una suma de su contexto familiar, social, educativo, religioso, moral, etc. Entonces, eso pasa en los niños. El niño se quiere comportar de alguna manera y nosotros empezamos a regularlo por 2 motivos. Uno, porque si no regulamos las emociones en los niños, en los adultos se desbordan, y cuando un adulto no sabe regular sus emociones y se desborda, pues tiene problemas en el marco de la ley. Puede ser en la norma del SENA, que lo expulsen, puede ser en la norma social, que se va a colar en un Transmilenio o que va a agredir a alguien, puede ir en un trancón, alguien lo cerró, se baja y busca pelea. Puede haber muchas formas que pasen de que usted no pueda regularse. En los deportes se ve mucho, sobre todo en el fútbol o en el baloncesto también, los deportes que implican algo de contacto. Y es que cuando alguien comete una falta y usted no es capaz de regular,
se generan acciones de violencia. Entonces, siempre el tema de control se regula en los niños, pero nosotros en recreación y desde las neurociencias lo regulamos con experiencias de juego. Siguiente. Lo del tema de la observación, bueno, esto es una nebulosa que se conoce como el ojo de Dios, pues por la forma que tiene, pero siempre, desde el panóptico que hablaba Foucault, siempre todos estamos siendo observados. En este momento, ustedes están siendo incluso observados por sus mismos compañeros que tienen al lado, ¿sí? Todos siempre estamos siendo observados. En su casa, usted está siendo observado. Para ser observado no necesita usted tener los ojos encima. Hay comportamientos que ya sus familiares, o si ustedes son padres, usted ya hay ruidos que identifica y sabe qué está o qué no está haciendo esa otra persona que está en su casa. Siguiente. En lo recreativo, y pongo este ejemplo que es el programa de campamentos juveniles, y pasa con campamentos juveniles, pasa con los scouts también, pasó con las juventudes nazis también. Hay un tema de control inmerso y es el tema de cómo ejerzo yo el poder. Y en ese tema de cómo ejerzo yo el poder, es decir, que yo tengo la verdad y que todos me tienen que hacer caso y que todos se tienen que comportar de la misma manera. Entonces piense usted que en una experiencia recreativa que usted quiere vincular, o usted se quiere vincular o quiere vincular a un hijo, y su hijo quiere ir a divertirse, pero lo que recibe más que diversión es un cúmulo normativo de párese, siéntese, forme, alineen, su cabeza va hacia este lado, su bufanda, su cordoncito va de tal forma, su camisa tiene que ir así, usted tiene que saludar de esta manera, el saludo en nuestro programa es así y no asá. En el programa usted se para frente a la bandera de esta manera porque así es. Mire qué tan recreativo es eso. Ahora, en la recreación, el recreador se vuelve un pequeño tirano, un pequeño dictador. ¿Y en qué punto? En que si usted tiene un grupo o es docente y el grupo no le hace caso, ¿usted cómo reacciona? Si usted no tiene esa capacidad de regulación emocional, usted va a reaccionar atacando al grupo. Lo pone a hacer más ejercicios, lo pone a hacer más tareas, lo pone a cansarlo, lo pone a hacer lo que usted quiera, porque usted es el que está ejerciendo el poder en ese momento. Y cuando usted lo pone a hacer lo que usted quiera, pues puede saber, ustedes para eso lo están estudiando, que puede generar no solo beneficios, sino puede generar algunas alteraciones comportamentales, físicas o de salud mental. ¿Por qué? Porque hay personas que en su familia no han sido preparados para que otra persona les indique con rigurosidad X o Y forma de comportarse, ¿sí? Y eso es, digamos que no me quiero meter en los patrones de crianza que tenga cada familia, pero pues en cada familia usted debería aprender que la forma en la que usted se cría puede que no sea la misma como funciona el mundo afuera, y que el mundo afuera es hostil, y que si usted no se prepara para esa hostilidad, probablemente afuera usted va a tener un problema de regulación emocional que en muchos casos, y lo vemos en muchos colegios, hay niños ya con prácticas suicidas por una mala intervención de un docente, de un recreador y demás. Siguiente. Digamos que esto no es exactamente lo que pasa en el cerebro, ¿sí? Nosotros somos adictos en el momento por un elemento que nos ha hecho adictos y ha sido diseñado para hacernos adictos, y es el dispositivo móvil. Mire cuántas personas en este momento están con el celular. ¿Sí ve? Cumple su propósito, cumple su propósito. Ese dispositivo ha sido creado
para generar una sobrecarga, un elemento químico en su cerebro que se llama dopamina. Si usted ha tenido la oportunidad de tener un conocido o un familiar o un amigo que haya terminado un proceso adictivo, llámese en sustancias psicoactivas, llámese en alcohol, y usted sabe que es un síndrome de abstinencia, quítele el celular a un adolescente. Quítele el celular a un adolescente, no solamente llora, va a romper cosas, va a estallar en ira. En Estados Unidos, hace un mes, un adolescente mató a la mamá, la asfixió 2 veces. La primera sobrevivió y la segunda llegó a rematarla. ¿Por qué? Porque no le compró el último iPhone. En Estados Unidos también, otros adolescentes estaban hace más o menos 20 días sobre un puente y estaban transitando un poco de vehículos y botaron un ladrillo. El ladrillo le cayó al vehículo de alguien, rompió el panorámico, golpeó la cabeza de la conductora, en una conductora, se estrelló, murió su familia y los adolescentes llegaron riéndose al juicio. ¿Por qué? Porque eran adolescentes y no les iba a pasar nada. Pero la norma en Estados Unidos, los jueces aplicaron las nuevas legislaciones y finalmente les dieron cadena perpetua. Pero todo eso era para generar contenido en sus dispositivos móviles. Porque finalmente, ¿qué es un like? ¿Sabe usted qué le da? Dopamina. No le produce nada más que dopamina. Y si usted es consumidor habitual, como lo somos todos, yo también me incluyo, porque para eso están diseñados, pues tendrá que entender que hay otras cosas que están pasando. Y en esas otras cosas que están pasando, no sé si ustedes ya han leído que la sociedad ya llegó a su pico de información y ahora va en declive. Las nuevas generaciones, como no leen, porque todo está en el celular y entonces está de manera más efectiva, y si usted lo busca en ChatGPT o en Gemini o en el que sea que usted tenga inteligencia artificial, pues no sé si usted sabía que la inteligencia artificial miente, no sé si se dieron cuenta que hace poco en la Contraloría hubo un escándalo de un contrato de más de 500 millones que un funcionario pidió que el documento lo sacara una inteligencia artificial y la inteligencia artificial citó leyes que no existían. Y el Estado perdió cerca de 500 millones porque alguien no fue capaz de leer un contrato y dar su concepto. Entonces, ¿a qué va todo esto? Toda la formación que ustedes reciben está encaminada a el avance de la autorregulación. Ustedes que trabajan desde la corporeidad, desde el entrenamiento, desde la actividad física, tendrán que entender en su momento, puede que este no lo sea, pero en su momento, que esas acciones que ustedes generan regulan el comportamiento adictivo de las personas, hacen bajar naturalmente el consumo de dopamina y hacen que la persona cambie su estilo de vida. Lo que ustedes están estudiando es completamente importante y relevante. Si ustedes se comen el cuento, si ustedes no se comen el cuento, pues va a pasar como pasa con muchos. Rico, usted estudió, lo trajo el SENA a ver estas charlas, lo trajo el SENA a un poco de gente, y usted va a terminar en Rappi, o va a terminar en Mensajeros Urbanos, o regalando sus clases por 20.000 pesos, como hay cientos de personas en internet. Entonces, eso está en cada uno. Eso no se lo va a dar el SENA, no se lo va a dar la academia, no se lo va a dar su instructor, no se lo va a dar su familia, se lo da usted. ¿Y cómo se lo da usted? Involúcrese en el gremio, de una vez, no espere a terminar para involucrarse en el gremio. Hay muchos concursos en este momento, se lanzó uno hace poco para profesores de actividad física con el IDRD, que es la escuela de instructores. Si usted no se enteró de eso, pues usted no está en el gremio. Si usted estudia para hacer actividad física y no sabe que hay convocatorias para instructor de actividad física en una entidad del Estado que le va a pagar mejor que usted vaya a regalarse en un gimnasio, pues usted no está en el gremio. Si usted solo espera salir y hacerse en un parque y dictar clases y bueno, y esperar que con el técnico le den su tarjeta de entrenador, pues usted no está en el gremio, ¿sí?
Usted está aquí cumpliendo un tiempo para buscarle a su familia que está estudiando. Chévere. Pues bien. Y cuando acabe, ¿qué? ¿Va a estudiar otra cosa? ¿O va a vivir de esto? Eso es algo que cada uno tiene que interiorizar. Siguiente. Entonces todo este tema de lo que les acabo de hablar, de que hablé de otras cosas y de esto mismo, pero para no hacérselos como tan hard, es que esa relación de poder puede que influya en usted como puede que no. Está el poder de tomar decisiones y ese está en usted. Pero como dice el cómic de Spider-Man, todo poder lleva una gran responsabilidad. Si usted toma la decisión de leer y de estudiar y de prepararse, pues la responsabilidad es que eso lo tiene que alejar un poco del consumo de muchos videos, del consumo de celular, del consumo de algunas sustancias, porque usted se tiene que focalizar. Se lo digo yo, ¿por qué? Porque yo tengo un diagnóstico. Yo tengo algo que se llama TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si usted ve, no me puedo quedar quieto, porque mi cuerpo, mi cerebro no me permite quedarme quieto, no me deja. Pero eso no implica que yo no me pueda concentrar en lo que me gusta. Y cuando algo me gusta, no implica que yo no me concentre. Uno desarrolla algo que se llama un hiperfoco. Y el hiperfoco hace que usted desarrolle esa idea y pueda crear teorías. Esto que ustedes acaban de ver, que no se los describí tanto como estaba ahí, es creación de teoría. De esto nadie está hablando y de esto voy a producir un documento que será puesto en una revista próximamente. Pero de eso se trata, de que usted escoja qué camino quiere vivir, cómo quiere vivir de eso. Los que estudian recreación, ¿de esto se vive? Sí. ¿Se vive bien? Sí. Ahorita fui al Congreso de Recreación en Medellín, lo pagaron por la mesa de expertos, me lo pagó el Ministerio del Deporte. Ahorita la otra semana viene el Congreso de Recreación en Cali, me lo paga el IDRE por ir como experto. O sea, no gasto eso. Me invitaron. ¿Qué ha costado? Sí. ¿No ha sido fácil? No. He trabajado en empresas del sector de eventos infantiles, en cajas de compensación, con el IDRE en la base como recreador. Trabajé con el IDRE como gestor. Ahora soy gestor administrativo, además de que hago otras cosas. Pero sí se puede y se puede vivir bien. Pero el llamado es a qué? A que se involucre usted en ese gremio, en ese medio que usted escogió para estudiar. Si usted no se involucra y lo ve lejano, pues usted no va a ser parte del gremio, porque no se va a enterar ni de convocatorias, ni de ofertas de proyectos. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha presentado iniciativas en Impulso Local? Vea, la profe sí. En Impulso Local, gracias al ajuste de meter la palabra recreación en el plan de desarrollo distrital, usted puede presentar propuestas en Impulso Local y le van a financiar hasta 4 millones en materiales para que usted cree su organización y eso no se lo cobren. Ahora, presupuestos participativos, acaba de pasar. ¿Alguno formuló iniciativas? Las profes también. En presupuestos participativos, yo también estuve evaluador revisando propuestas de actividades recreativas y deportivas. Y el recreativo llega poco, pero llega de personas que no estudiaron recreación. Llega de la comunidad que está pidiendo acciones. Entonces, ofertas sí hay y por montones. Pero pues digamos que el llamado ya en este grupo que ya está cerrando y que está, yo entiendo un poco el acotamiento, yo también estudié a ese lado, como les dije, o como les dijo el profe Oscar, yo también estudié el técnico en recreación y también tuve que estar al otro lado. Es más difícil si usted no se come el cuento. Y ese es como el mensaje, más allá del tema del control y del poder de lo del recreador y de cómo ejerce usted el poder en lo recreativo, cómase el cuento y métase en su campo de acción. Muchísimas gracias por su atención. Bien, listo, estimados aprendices. Les agradezco su atención el día de hoy. Nos vemos mañana, 7:15 de la mañana.
para hacer el registro, ingresar de manera ordenada. Les recordamos no dejar basura por si acaso algo